En el anterior capítulo de Toaru, fue uno tranquilo, en el cual vemos el día a día de Touma y sus clases extra. Esta vez, ¿pasará algo? Continuamos con Capítulo 2, Parte 2. Y así, las clases extra del día terminan. Son las 6:40 de la tarde. Kamijou perdió el último tren que partió al mismo tiempo que los estudiantes debían dejar la escuela, así que camina con flojera a través del distrito comercial. Para evitar que los estudiantes gasten la noche afuera, los últimos trenes y autobuses de Ciudad Academia salen a las 6:30 de la tarde. La idea es que las personas no salgan muy tarde si el sistema de transporte está detenido. No estoy seguro si debería alegrarme porque solo queda un día o quejarme de que aún queda un día. De cualquier forma, esto ha durado bastante. Maldición. Una vez que termine, iré a la playa. Kamijou piensa en sus adentros mientras regresa a casa en la tarde. No se siente que el viento sople, pero las aspas de las turbinas de viento definitivamente están girando. Kamijou observa una espalda familiar entre la multitud. Pertenece a la chica de cabello café que lleva puesto un uniforme de verano de la escuela secundaria Tokibadai. Es Misaka Mikoto. Kamijou no tiene una verdadera razón para evitarla, así que apresura un poco el paso para alcanzarla. Hey, ¿también vas de regreso a casa después de las clases extra? ¿An? Es la respuesta poco femenina de Mikoto. Ah, eres tú. Estoy muy cansada y quiero conservar la energía que me queda, así que no hagas que te... Biri. ¿Qué quieres? En realidad nada. Simplemente vamos por el mismo camino, así que pensé que podíamos caminar juntos. Oh. Mikoto entrecierra los ojos levemente. ¿Simplemente pensaste que podías caminar con una señorita de Tokibadai? ¿Tienes idea de cuánto esfuerzo ponen los chicos para lograr eso? Es bastante malo que te refieras a ti misma como señorita de Tokibadai. Era una broma, idiota. Mikoto saca la lengua un poco. Lo que aprendes en tu escuela es más importante que la escuela a donde vas, de cualquier forma. Estoy segura que eres lo suficientemente grande para saber eso. Bueno, todos tienen un campo en el que se especializan. Por cierto, ¿tu hermana no está ahora contigo? Quería agradecerle por ayudarme a cargar esas latas ayer. Las cejas de Mikoto se contraen un poco. Solo fueron unos milímetros, pero esos milímetros fueron una vista extraña para Kamijou. ¿Mi hermana pequeña? ¿Se encontraron después de eso? Sí. Maldición. Kamijou recuerda que Mikoto tomó la mano de Misaka Imoto a la fuerza y la alejó bruscamente de él. Tal vez hubiera sido mejor mantener en secreto que se encontraron después de eso. Mikoto entrecierra los ojos nuevamente. ¿Estás interesado en mi hermana pequeña? No. Solo quería agradecerle por ayudarme con las bebidas Ai. ¿Entonces prefieres a la hermana pequeña a pesar de que somos visualmente idénticas? ¿O no puedes decidir y quieres tenernos a las dos? Dije que no. ¿De dónde diablos sacaste ese tipo de razonamiento? Kamijou y Mikoto caminan por una avenida mientras continúan discutiendo sobre ese tema. Muchas turbinas se encuentran a lo largo de la calle. Kamijou observa las aspas que giran y entonces nota un globo flotando en el cielo del atardecer. La pantalla al costado muestra las noticias de hoy. Aparentemente, 3 instalaciones de investigación relacionadas con la distrofia muscular fueron evacuadas por un periodo de 2 semanas y hay preocupación sobre el frío intenso que está por cubrir a la ciudad. Su conversación se desvía porque la concentración de Kamijou se dirige al dirigible. Un dirigible puede escucharse pasado de moda, pero utiliza energía solar para calentar dióxido de carbono con un calentador para elevar y girar un enorme motor, así que es una nave ecológica que no necesita combustible. Debido al esfuerzo que tuvieron que hacer para desarrollar esa cosa, Kamijou se pregunta si la reserva de combustible del mundo está a punto de terminarse. El concepto no le molesta en absoluto. Odio esos globos, Mikoto murmura. ¿An? ¿Por qué? Kamijou pregunta mientras voltea nuevamente a ver el dirigible. Está seguro de haber escuchado que los dirigibles fueron creados porque la mesa de directores de Ciudad Academia juzgó que los estudiantes necesitan estar más informados de los eventos actuales. Porque la gente sigue las políticas establecidas por una máquina, Mikoto responde en voz baja como si escupiera algo que le molestara demasiado. Kamijou desvía la mirada hacia Mikoto con sorpresa. No hay nada extraño con su rostro. Es como si una máscara de barro derrumbándose hubiera sido hecha nuevamente mientras él no estaba viendo. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo se llama esa cosa? Tree Diagram, creo.
¿Eres del tipo de persona que no soporta cuando una máquina derrota a un humano en un juego de ajedrez? Para decirlo de manera simple, TreeDiagram es la supercomputadora más inteligente. Es el simulador definitivo creado bajo el pretexto de ser el pronosticador de tiempo perfecto. Pronosticar el tiempo puede sonar familiar, pero es un campo en el que las cosas solo pueden ser predichas. No pueden ser declaradas como un hecho. Debido a que los movimientos de cada partícula del aire que crean el clima son increíblemente complejas y se entrelazan con el efecto mariposa y la teoría del caos, uno puede decir que hay 80% de probabilidad de lluvia el día siguiente, pero nadie puede decir si definitivamente habrá lluvia a las 9:10 de la mañana. Eso comienza a entrar en los terrenos de la mecánica cuántica. Sin embargo, TreeDiagram se movió de la pronosticación del tiempo a la predicción del tiempo. No hace nada complicado. Básicamente, si puede predecir perfectamente el movimiento de cada partícula en el aire alrededor del mundo, solo hay una respuesta a la que se puede llegar. TreeDiagram tiene suficientes especificaciones para hacer eso, pero algunas personas teorizan que su uso para la predicción del clima es solo una fachada y que en verdad tiene otro uso. Incidentalmente, hay un aspecto irregular en los pronósticos del tiempo. Calcula el pronóstico del tiempo por un mes entero de una sola vez. No hay un problema con eso porque sigue siendo preciso, pero aún así se ve como esfuerzo innecesario. Después de todo, el clima del mes siguiente seguramente será tan distinto como el clima de mañana. Si la meta es pronosticar el tiempo con precisión, sería mejor hacer los cálculos cada día. Y aún así, TreeDiagram usa el método más complicado. Corren los rumores que el tiempo que sobra se usa para simulaciones de investigación. Reacciones a drogas, reacciones psicológicas, reacciones eléctricas, y todo tipo de cosas pueden ser calculadas con TreeDiagram y un par de pruebas pueden confirmar la respuesta dada. Ser capaz de crear una nueva droga de esa manera casi suena disparatado. De acuerdo con el rumor, hay investigadores que no saben cómo usar un tubo de ensayo y que no les gusta tocar ratas de laboratorio. Una supercomputadora con tanto poder tiene un montón de enemigos. Los humanos supremaquistas que odian a las máquinas podrían intentar acabar con él en un ataque terrorista en cualquier momento y los supremaquistas de inteligencia artificial que odian a las personas podrían intentar infiltrarse al área de control del TreeDiagram para robar la tecnología. Para protegerlo de enemigos externos, TreeDiagram se encuentra en un lugar en el que las manos humanas no pueden tocarlo. Básicamente, el satélite lanzado por Ciudad Academia es TreeDiagram. El hecho de que Ciudad Academia pueda usar el tipo de tecnología espacial que usualmente solo se le permite a las agencias nacionales demuestra cuánta influencia tiene Ciudad Academia sobre el mundo. Bueno, el hecho de que lo permitieran también demuestra lo valioso que es. Camillo mira fijamente el cielo del atardecer. TreeDiagram está orbitando fuera de la atmósfera incluso ahora, y es posible que siga calculando incluso si el mundo se acabara. Es un cerebro de metal vigilando desde arriba a la raza humana, pero no puede volverse en nuestra contra o algo así. No estamos en una película de ciencia ficción barata. Es como un cajero automático. Opera guiándose de los botones que uno presione. Sin importar qué tan poderosa sea la supercomputadora, TreeDiagram solo puede operar basado en los comandos que le manden las personas. Es lo mismo a como los cajeros automáticos no arruinan las vidas de las personas solo porque se les ocurra hacer una revolución de máquinas. Lo hacen porque no son operados apropiadamente. Mikoto no responde y alza la vista hacia el cielo nuevamente. Camillo no puede decir si la chica está viendo el dirigible o su mirada va más allá, hacia la distancia. TreeDiagram, la computadora más poderosa que fue lanzada a bordo del satélite de Ciudad Academia, Orihime-I, para poder analizar los datos del clima. Se ha determinado que nadie puede llegar a su nivel en unos 25 años. Mikoto murmura como si estuviera leyendo un panfleto sobre Ciudad Academia. Ellos dicen eso. ¿Pero en verdad un simulador absoluto tan ridículo puede existir? ¿Ja? Camillo observa de nuevo el rostro de Mikoto, pero solo bromeaba. Ah, creo que comencé a convertirme en poeta o algo así. Mikoto de pronto golpea a Camillo sin ninguna razón. De pie frente a él se encuentra la animada, inteligente y egoísta Misaka Mikoto. Oh, ¿por qué hiciste eso? En verdad no tienes ningún sueño, ¿cierto? ¿No crees que una novela de amistad entre un humano y una computadora de alto nivel con corazón humano se escucha como si tuviera un poco de romance en ello? Escucha, maldición. ¿O qué tal una robot sirvienta de batalla? Dije que escuches. Y no hay ningún tipo de romance o algún tipo de relación estilo novela con esa cosa. En verdad eres una señorita.
Yo pensaba que una señorita leía novelas de romance con una taza de té en la mano. Han, detente, por favor. ¿De qué época es esa imagen en tu cabeza? También soy humana, así que leo manga en el supermercado cada lunes y miércoles. ¿Por qué no lo compras? Eso solo es ser una molestia. Bueno, yo me voy por aquí, Mikoto dice ignorando el grito de Kamiyou. El ánimo de Mikoto cambiaba en instantes, y ahora se va. Kamiyou la observa perplejo mientras se va con una expresión confundida en el rostro. No la entiendo. ¿Estas son las famosas características de la pubertad? ¿O simplemente será que me odia? En pantalla aparecerá el playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.